Hermanos, pues para mí es una bendición poder estar aquí en esta mañana. Quiero dar gracias a Antonio y a Susi por la invitación. Y como digo, es un privilegio poder estar con vosotros y poder compartir también la palabra del Señor. A ver cómo me hago. No estoy acostumbrado a predicar con micrófono en la mano porque en mi iglesia tenemos un micrófono de solapa, entonces siempre soy de mover mucho las manos. Por eso siempre tengo las manos frías y los hermanos cuando les saludo siempre dicen, ¿qué manos más frías tiene el pastor? Muy bien, pues quiero compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Cuando Antonio me invitó, pues estuve orando y el Señor puso en mi corazón también, sabiendo un poco también cuál es vuestro enfoque en este año. El Señor puso en mi corazón esta palabra. Y quiero que podáis abrir conmigo en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 33, son muchos versículos. No vamos a leer todos los versículos, pero sí creo que es bueno que podamos comenzar leyendo la palabra y enfocándonos. Vamos a ir dando saltitos, ¿vale? Porque quiero redimir el tiempo. Pero no sé si lo tenéis, si tenéis vuestros dispositivos, no sé si se va a proyectar ahí o no. Pero dice así la palabra del Señor. Dice que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. A los 8 años, versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Versículo 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos de todo su corazón, toda su alma, y poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo y bendiga nuestros corazones. Padre amado, Señor, te doy gracias en esta mañana por poder estar aquí, por poder estar en tu casa, por este tiempo de adoración, Señor, en el cual hemos podido expresar a través de nuestros labios la gratitud, el amor que hay en nuestros corazones por ti. Señor, y en esta hora te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra, Señor, que tú bendigas mi vida, Señor, que tú me des tu gracia, Señor, tu unción en esta mañana,
y que bendiga nuestros corazones, que podamos abrazar aquello que tú quieras hablarnos y que tu palabra dé fruto, Señor, que haya buena tierra en nosotros y dé fruto para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues este pasaje, que es un poco largo, es un pasaje en el que hemos leído una parte de la vida y del reinado de este rey Josías, que es conocido como el rey niño porque comenzó a reinar siendo un niño. Tenía solamente 8 años cuando comenzó a reinar. Los 2 reyes anteriores fueron su abuelo Manasés y su padre Amón. Manasés, su abuelo, fue un rey del que la Biblia dice que se excedió en hacer lo malo. Probablemente fue el peor rey de la historia de Judá. En el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, los versículos del 1 al 9, dice algunas de las cosas que hizo este hombre. Y entre las cosas que hizo dice que reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Profanó la casa de Dios. Levantó también altares en la misma casa de Jehová, en la cual Dios había dicho que estaría su nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Pasó a sus hijos por fuego. Dio en sacrificio a sus hijos a Moloc. Miraba agüeros. Era dado a la adivinación. Consultaba a divinos y encantadores. Y dice el versículo 9: Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Su padre, Amón, dice el versículo 22, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés, porque sirvió a todos los ídolos que Manasés, su padre, había hecho. Estos eran los ejemplos de rey que tenía Josías. Y este es el contexto moral y espiritual en el que comenzó su reinado. Cuando Josías subió al trono, Judá se encontraba inmerso en un periodo de decadencia y de oscuridad espiritual como nunca antes había experimentado. Y sin embargo, en un tiempo de oscuridad, en un tiempo en el que no estaba de moda, en el que lo que se llevaba era que cada uno buscara su propio camino y adorara al Dios que más le conveniera o que más le gustase, este muchacho, dice el versículo 3, dice que siendo aún un muchacho comenzó a buscar al Dios de David su padre. Siendo aún un muchacho con tan solo 16 años, Josías no se dejó llevar por el ejemplo de sus mayores, no se dejó llevar por lo que hacía la mayoría, sino que fue capaz de ir contracorriente y comenzó a buscar a Dios. Siendo solo un muchacho de 16 años, fue capaz de hacer lo que muchos no son capaces de hacer en toda su vida: tomar la mejor de las decisiones. Hay una canción de Marcos Vidal, parte de la letra dice así: si es cierto que existe Dios, será importante encontrarle, que solo se vive una vez. Si Dios existe, hermanos, si Dios realmente existe, y hay razones más que suficientes para creer en la existencia de Dios más allá del mero ámbito de la fe. Si Dios existe, no hay cosa más importante que el ser humano pueda hacer, ni mejor decisión que pueda tomar que buscar a Dios. Porque buscar a Dios no es solamente encontrar nuestro origen, de dónde venimos, sino también el sentido de nuestra vida, el propósito de nuestro ser y nuestro futuro. El hombre que no conoce a Dios necesita buscar a Dios. No porque Dios esté perdido, sino porque Él está perdido sin Dios. Dios no está perdido, pero nosotros sin Dios estamos perdidos. Y necesitamos que Dios nos encuentre. Y necesitamos encontrarnos en Dios, hermanos. Y esto de buscar a Dios, hermanos, pero esto de buscar a Dios no es una actividad solamente para los que no le conocen, sino que nosotros, habiéndole conocido, y con más motivo y con más razón, el cristiano debe ser alguien que cada día se levante, que cada día nos levantemos con el propósito de buscar más del Señor.
más de su presencia, conocerle más, experimentar más de su amor, de su gracia en nuestras vidas, beber de manantiales más profundos de su presencia. No hay nada más importante que podamos hacer que buscar a Dios. Y si hay algo que tú y yo debemos ser, es buscadores de Dios. Y esto no como algo aislado, no como algo esporádico, sino como algo cotidiano, como nuestra manera de andar, como nuestro estilo de vida. Buscadores de Dios. David decía en el Salmo 63: Señor, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En el Salmo 105 nos invita y nos dice: buscad al Señor y su poder. Buscad su rostro continuamente. Isaías dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu en mí, madrugaré a buscarte. Josías buscó a Dios. Y Josías buscó a Dios porque era consciente de la necesidad que tenía de Dios en su vida. Y hermanos, necesitamos más del Señor. Hemos conocido al Señor y lo hemos conocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor, pero necesitamos conocerle más. Necesitamos que Él siga obrando en nuestras vidas, que Él siga tratando con nosotros, que nos haga instrumentos más fáciles de usar en sus manos para su gloria y para la extensión de su reino. Debemos buscar a Dios porque le necesitamos. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo podemos buscar a Dios? ¿Cómo debemos buscar a Dios? Y en este pasaje que hemos leído, yo veo tres cosas que este muchacho hizo, que este rey hizo, y que creo que son tres cosas, tres pasos que nos ayudan en esta tarea de buscar a Dios. Tres cosas que necesitamos a la hora de buscar a Dios. La primera cosa que hizo este muchacho lo encontramos en el versículo 3, la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Dice que a los 12 años de su reinado comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó. Lo primero que hizo Josías cuando comenzó a buscar a Dios fue una labor de limpieza. Fue limpiar y derribar. Quitó de en medio todo aquello que no agradaba a Dios, que estaba en contra de su voluntad, todo aquello que estaba ocupando el lugar que solamente le correspondía a Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros a la hora de buscar a Dios? Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos un tiempo para tratar con el pecado y arrojarlo de nuestras vidas. Yo sé que en ciertos círculos no está muy bien visto esto de hablar del pecado y que es una palabra un tanto en desuso y mal vista. No nos gusta que nos hablen del pecado, pero que no nos guste algo no significa que no exista. Y tratar de negarlo o ignorarlo no arregla nada, no consigue nada. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que está en nuestra vida y que tú y yo sabemos que no agrada a Dios. El pecado es todo aquello que está en contra de la voluntad y el deseo de Dios. Todo aquello que está ocupando un lugar que solo le pertenece al Señor. Y tú y yo sabemos cuando hay algo que no anda bien. Tú y yo sabemos qué cosas están en nuestras vidas y qué no deberían estar. Intentar negarlo o ignorarlas no arregla nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que derribar esas cosas. Tenemos que limpiar nuestras vidas de esas cosas. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y de la confesión a Dios. Dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros venimos a Él reconociendo estas cosas que están y que no deberían estar y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero no solamente nos perdona, sino que nos limpia, nos restaura, nos limpia. Hermano,
no convivamos con altares extraños. No convivas con altares extraños. No convivas con el pecado. No juguemos con el pecado. La serpiente más mortífera de África, ¿sabéis cuál es? La mamba negra. La tasa de mortalidad de la picadura de esta serpiente se aproxima al 100%. El veneno que tiene una mordedura de esta serpiente tiene capacidad para matar a 10 personas. Si una serpiente de estas te pica, te muerde, si no tienes un antídoto, en 20 minutos estás muerto. Te pregunto, ¿jugarías con una mamba negra? ¿La tomarías en tus manos y jugarías con ella como si fuese un juguete? ¿Estarías dispuesto a convivir con una serpiente así? Seguro que no, porque es demasiado peligroso. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso en la vida de un cristiano? El pecado es lo más peligroso en la vida de un cristiano. No juegues con el pecado, no juguemos con el pecado. Niégate a convivir con el pecado. No se puede convivir con el pecado. El pecado o lo matas o te mata. Pero no puedes convivir con el pecado. Así que lo primero que tenemos que hacer a la hora de buscar a Dios, buscar su rostro, tenemos que examinar nuestras vidas y ver si hay algo que no agrada a Dios, si hay pecado. Y tenemos que limpiar y arrancar de nuestras vidas esas cosas que tú sabes. Tú sabes porque Dios te está señalando y Dios nos señala las cosas a través de su Espíritu Santo que están mal, que tienen que ser derribadas, que tienen que ser limpiadas. Lo segundo que hizo este muchacho lo encontramos en el versículo 8. El versículo 8 dice que envió para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Lo segundo que hizo Josías fue reparar la casa de Jehová, reparar el templo. El templo era el lugar de adoración. Era el lugar de oración. Así lo definió el Señor. ¿Os acordáis cuando Jesús entra en el templo y se encuentra allí todo ese panorama de los vendedores, los cambistas y todo ese negocio que habían montado ahí los sumos sacerdotes en el templo? Y Jesús toma un azote de cuerdas y comienza a volcar la mesa de los cambistas y a limpiar el templo porque eran cosas que no tenían que estar ahí. Y Jesús dijo: escrito está, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. El templo era el lugar donde las personas iban a encontrarse con Dios. El templo era el lugar de la oración. Y ese lugar, cuando Josías llega al trono, estaba arruinado. Y Josías lo arregla y lo restaura. La pregunta es: ¿cómo está nuestro lugar de oración? ¿Cómo está tu lugar de oración? ¿Hay un lugar donde tú te encuentras con Dios? No estoy hablando de este lugar, no estoy hablando de la iglesia. ¿Hay un lugar? ¿Tienes tú un lugar donde tú te encuentras con Dios cada día? ¿Todos los días? Cuando hablo de un lugar no me refiero solamente a un lugar físico. Es bueno tener un lugar tranquilo en tu casa, donde tú puedas pasar tiempo a solas con Dios. Cuando hablo de un lugar, estoy hablando también de un tiempo. ¿Tienes tú un tiempo cada día para encontrarte con Dios? ¿Tienes tú un tiempo en tu vida para Dios cada día? ¿Cuánto tiempo hace que no pases un buen rato a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo hace que realmente no le buscas en oración? Te quitas el reloj y dices: aquí estoy, Señor, quiero pasar tiempo contigo, necesito hablar contigo, necesito estar en tu presencia, necesito escuchar tu voz. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cómo está tu altar de oración? Necesitamos restaurar, hermanos. A la hora de buscar a Dios, no solamente debemos derribar altares extraños, sino que tenemos que edificar un altar de oración y de adoración a Dios en nuestras vidas. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿qué clase de relación quiero tener yo con Dios? ¿Qué clase de relación quieres tener con Dios?
Porque una relación profunda no se puede edificar en base a encuentros ocasionales. Una relación profunda no se puede basar en base a encuentros de grupo. Se necesita tiempo de intimidad, tiempos a solas. Y yo amo la iglesia. El Señor sabe que yo amo la iglesia. Y hay muchas cosas que podemos aprender juntos. Cuando nos sentamos ahí, nos sentamos entre los juntos, hay muchas cosas que podemos aprender. Pero hay cosas que Dios no nos va a enseñar cuando estamos con otros. Hay cosas que Dios solamente nos va a enseñar a solas. Cuando estamos a solas con Él. Jesús dijo, vosotros sois, hablando a sus discípulos, hablando a la iglesia, hablando de ti, hablando de mí. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y ese es el propósito que Dios tiene y que Dios quiere que tú y yo seamos en este mundo. Luz y sal. Y está hablando de cosas que afectan el entorno. Debemos ser luz que alumbra en medio de la oscuridad. Debemos ser sal que sala la tierra. Pero a veces, y todo esto tiene que ver con afectar nuestro entorno, a veces más bien parece que la iglesia y nosotros como cristianos, en vez de afectar al mundo, lo que somos es afectados por el mundo. Y la iglesia, en vez de cambiar al mundo, resulta que es el mundo el que cambia a la iglesia. Y como cristianos muchas veces no tenemos ningún tipo de repercusión en nuestro entorno. Nos mimetizamos. No somos lo que debiéramos ser. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no somos lo que debiéramos ser? En la abadía de Westminster se encontró, hay una tumba de un obispo de la Edad Media, y en esa tumba hay escrita, hay una inscripción que él mismo quiso que se escribiera en su tumba, que dice así: cuando yo era joven y libre, mi imaginación no tenía límites. Soñaba con cambiar el mundo. Cuando me volví más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que acorté mis anhelos y decidí cambiar solo mi país. Pero este también parecía inmutable. Cuando entré en el ocaso de mi vida, en un último y desesperado intento, decidí cambiar solo a mi familia, a los que estaban más cerca de mí. Pero igualmente ellos no cambiarían. Y ahora, cuando me encuentro en mi lecho de muerte, repentinamente me doy cuenta, si me hubiera cambiado a mí primero, entonces por el ejemplo habría cambiado a mi familia, por la inspiración y el valor habría cambiado a mi país, y a lo mejor hubiera podido cambiar el mundo. ¿Dónde comienza el cambio? El cambio comienza en ti. Y este hombre dice, si me hubiera cambiado a mí mismo, ¿quién puede cambiarse a sí mismo? Nadie. No podemos cambiarnos. Hay alguien que sí nos cambia. Hay alguien que sí nos transforma. Y ese cambio no se puede producir sino en la presencia del Señor, a los pies de Cristo, hermanos. Así que, hermanos, si el llamado es a cambiar el mundo y a afectar el mundo, primero tenemos que ser cambiados nosotros. Primero tenemos que ser afectados nosotros, y eso ocurre a los pies de Cristo. No podemos ser luz si en nuestra lámpara no hay aceite. No podemos ser luz si nuestras vidas no están llenas del Señor. Hermanos, me gusta leer. Y entre las cosas que me gusta leer de joven más son biografías de hombres y mujeres creyentes, cristianos, como tú y como yo. Hombres y mujeres que hicieron cosas, creyentes que fueron usados por Dios para cambiar y para afectar a su generación. Y cuando tú lees las vidas de estas personas y ves todo lo que lograron, a veces con tan poco, tú te preguntas,
¿Cómo puede ser? ¿Dónde está el secreto? Porque parecen personas a las cuales Dios ha bendecido de una manera diferente. Personas a las cuales Dios les ha dado una porción especial. Y podamos llegar a pensar que existen hijos preferidos de Dios. Personas a las que Dios prefiere y usa de una manera especial. No existen hijos preferidos de Dios, pero sí hay personas que prefieren a Dios y que han determinado poner a Dios en primer lugar en sus vidas. No existen hijos favoritos de Dios, pero sí hay personas que han puesto a Dios como su favorito y que fueron afectados por Dios y por eso pudieron afectar también a otros. Personas como John Wesley, bajito, poca cosa físicamente, pero aún los historiadores que no son cristianos y que son más bien anticristianos reconocen que Inglaterra era una antes de Wesley y otra muy diferente después de John Wesley. ¿Dónde está el secreto? Hace unos años tuve la oportunidad de ir a Londres y yo me hice mi ruta alternativa, ciertos sitios que yo quería ver. Una de las cosas que yo quería ver era la iglesia de Wesley. Y allí hay un museo y está su casa. Todavía está ahí su casa y tú puedes visitarla. Y allí están algunos objetos personales de Wesley. Y está su habitación. Cuando subes a su habitación, ves ahí su cama. Y justo al lado de la habitación hay otra habitación muy pequeñita. Apenas no sé qué metros tendrá, pues tal vez 2 metros por 2 metros, pequeñita. Y el hombre que nos guiaba, que era un hermano de la iglesia, decía: esta era su cama y este era su lugar de oración. Cada día a las 4 de la mañana John Wesley estaba de rodillas en ese lugar. A las 6 de la mañana estaba predicando en los minares. Personas como George Whitefield, amigo de John Wesley, tampoco era gran cosa físicamente, también era bajito, además era visco. Siempre viajaba solo, no llevaba orquesta, no llevaba ningún organista, ni siquiera llevaba un trompetista, y sin embargo era capaz de que miles de personas salieran a los campos y aglutinaba a multitudes de más de 30,000 personas simplemente para escucharle predicar. Benjamin Franklin, político y científico estadounidense, dijo de él: cuando predica, veo el fuego de Dios en sus ojos. Y cuando predicaba, hermanos, ante multitudes de 30,000 personas, sin micrófonos, sin nada de esto, él predicaba, las personas se sentían compungidas con el poder de la palabra. Y la gente comenzaba a llorar y a clamar a Dios y miles se convertían. Predicaba 4 veces todos los días hasta que enfermó. Cuando enfermó solamente predicaba 2 veces cada día. Y cuando ya estaba muy enfermo, sus amigos le aconsejaron que no fuese a predicar. No le convenía. Y este hombre dijo: hoy habrá gente en la iglesia. Se reunirá gente en la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Hoy habrá gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Hoy puede ser mi último día. Hoy también quiero predicar la palabra. Lo llevaron a la iglesia, literalmente lo subieron en brazos hasta el púlpito. Predicó la palabra y esa noche murió. La gente se preguntaba: ¿de dónde saca este hombre su poder? Los que les conocían, los que estaban cercanos, sabían la respuesta. Ellos sabían que solo había una cosa que Whitefield amase más que predicar la palabra, y era estar a solas con su maestro. Era un hombre de oración, era un hombre de altar. En ese lugar él era afectado por la presencia de Dios y adquiría el poder para llegar a los corazones.
de otros. Personas como Hudson Taylor, un jovencito que tuvo su encuentro personal con 17 años. Y al poco de convertirse orando, el Señor le dijo: quiero que vayas por mí a China. Y comenzó a prepararse. Y con solo 21 años, él dejó todo lo que tenía en Inglaterra. Dejó a su familia, dejó a su prometida, dejó su futuro como médico y se fue allí a la China. Y cuando llegó allí a China, todos los misioneros estaban en la costa, donde estaban todos los occidentales, donde había pocos chinos. Y todos mantenían sus costumbres, su forma de vestirse. Y el Señor le dijo: si quieres llegar a los chinos, te tienes que hacer un chino. Y se quitó su ropa occidental, se puso su ropa de chino, se peinó como un chino. Pero la mayoría de los chinos estaban en el interior, no allí. Allí lo que había sobre todo eran occidentales. Y él dijo: hay que ir donde están los chinos. La mayoría de los chinos están en el interior. Pero ninguna misión quería mandarlo allí, así que él fundó la misión al interior de la China. Y todo el mundo decía: estás loco, ningún chino se va a convertir. No vas a obtener ni un fruto. Cuando murió, había más de 200 estaciones misioneras en el interior de la China, más de 850 misioneros a tiempo completo predicando y más de 125,000 chinos que habían creído en Cristo y habían abrazado la fe en Cristo. ¿Cuál era el secreto? Su hijo dijo una vez: nunca amanecía en China, nunca salía el sol sobre China sin que encontrara a mi padre de rodillas buscando el rostro de Dios y orando por los chinos. Miramos muchas veces y no nos gusta lo que hay a nuestro alrededor, pero el cambio comienza en nosotros. Y el cambio comienza restaurando nuestro altar de oración. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos restaurar nuestro altar de oración. Spurgeon decía: si no tienes tiempo para orar, vas a perder el tiempo en todo lo demás. La tercera cosa, hermanos, que hizo este muchacho, lo encontramos en los versículos 14, 15, 18, 31. Y dice que encontró la Escritura. Encontró la palabra de Dios y la puso por práctica. Y hermanos, necesitamos encontrarnos con la Escritura. Necesitamos encontrarnos, hermanos, con este libro. Este libro no es un libro más. Este libro no es un libro cualquiera. Hay una corriente teológica en la teología liberal que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último versículo, este libro es la palabra de Dios. Así lo manifestó el Señor y así también lo enseñaron los apóstoles. Pablo dice en 2 de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura. Pedro, en 1 de Pedro capítulo 24 y 25, dice: porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es como un monte. La palabra de Dios permanece firme, no se mueve. La palabra de Dios continúa ahí. Hermanos, este libro, hermanos, no es lo que Dios dijo, es lo que Dios dice. Porque Dios no cambia y su manera de pensar no cambia, su pensamiento no cambia, y lo que Él dijo es lo que Él dice hoy. Y en este libro, hermanos, encontramos la palabra de Dios para nuestra vida hoy. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, si tú quieres escuchar la voz de Dios, Dios nos ha dejado la palabra de Dios, Dios nos ha dejado su libro, hermanos.
Cuanto más cerca estemos de este libro, más cerca estaremos de Dios. Yo siempre digo y siempre pienso, cuando Jesús caminaba por este mundo y dice que las multitudes le seguían, le oprimían, a veces casi que no podía ni andar. ¿Por qué quería estar la gente tan cerca del Señor? Porque querían ver lo que el Señor hacía. El Señor hacía cosas increíbles. Pero no solamente porque querían ver, también querían escuchar lo que Jesús enseñaba. Cuanto más cerca estuvieran de Él, más claramente escuchaban lo que Él enseñaba. Cuanto más cerca estemos de este libro, más cerca estaremos de Jesús. Cuanto más lejos estemos de lo que este libro enseña, de sus principios, de sus valores, más lejos estaremos de Dios. Y nos acercamos a la palabra y nos debemos acercar a la palabra, hermanos, no para tener un mayor conocimiento teológico, para saber muchas cosas, para saber más que el otro, no para tener cabezas muy gordas, hermanos. Debemos acercarnos a este libro, no para aprendernos muchos versículos de memoria, está bien, hermano, pero ese no debe ser el objetivo. Nos acercamos a este libro para conocer a Dios a través de este libro. No solo queremos conocer la palabra de Dios, sobre todo queremos conocer al Dios de la palabra. Y ese debe ser nuestro objetivo. Buscamos a Dios en su palabra. Jesús dijo, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? Dios nos creó con un cuerpo, pero Dios también nos creó como seres espirituales. Dios también nos dio un alma y un espíritu. Este cuerpo yo lo alimento con pan, con carne, con pescado. Con eso alimentamos nuestro cuerpo. ¿Cómo alimentamos nuestro ser interior? ¿Cómo alimentamos nuestra alma? ¿Cómo alimentamos nuestra vida espiritual? Con la palabra. Solamente con la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que estamos contendiendo en una batalla espiritual. Y cada día, hermanos, nos vemos enfrentando luchas, pruebas, dificultades, tentaciones de parte del enemigo. Y necesitamos fortalecernos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Para eso necesitamos alimentarnos espiritualmente. No hay victoria sin alimento espiritual. Y sabes, no hay alimento espiritual en las redes sociales, ¿sabes? En Facebook, en Instagram, en Twitter o X, como se llame, ahí no hay alimento espiritual. No hay alimento espiritual en Antena 3 ni en Telecinco. No hay alimento espiritual ni en Netflix, ni en Prime, ni en HBO, ni en ninguna plataforma. Ahí no hay alimento espiritual. ¿Sabes dónde hay alimento espiritual? En la palabra de Dios, hermanos. Y necesitamos, de la misma manera que necesitamos cada día ir a ese lugar de oración donde nos encontramos con Dios, cada día necesitamos acudir a este libro, su palabra, para que Dios trate con nosotros y nos hable a cada uno de nosotros a través de su palabra. Hermanos, la oración y la escritura son fundamentos importantes para nuestra vida. Y necesitamos establecer buenos hábitos espirituales en nuestra vida. Tener nuestro tiempo devocional como una prioridad. Como una prioridad en nuestra vida. Y no me digas que no tienes tiempo para orar. No me digas que no tienes tiempo para leer la Biblia. Porque tenemos tiempo para muchas cosas. No es una cuestión de no tener, es una cuestión de tomarnos el tiempo. Y mira, si me dices que no tienes tiempo, mira, para leer la Biblia o para pasar tiempo con Dios, te voy a dar un tiempo. 1 hora antes de levantarte no tienes nada que hacer. Así que levántate un poquito y comienza bien el día, hermano. Así que, hermanos, debemos establecer ese tiempo devocional, establecer esos hábitos espirituales. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado también de saber y ser muy conscientes de que la oración o la lectura de la palabra no es un fin en sí mismo, es un medio. Tenemos que tener cuidado de no poner nuestra confianza en la oración o en la lectura.
ya he orado, no. Es un fin, no es un medio. La oración de por sí o la lectura de la Biblia de por sí no nos llena, no nos sacia, no nos transforma. El que nos cambia, el que nos llena, el que nos transforma es Cristo. Y a través de la oración, del ayuno, de la lectura, de la meditación de la palabra, nos ponemos en ese lugar en el cual podemos ser tratados por Cristo. Pero no buscamos leer la Biblia por buscar, por leer la Biblia, ni orar por orar. Estamos buscando a Dios, estamos buscando a Cristo. Y el Señor nos ha dado su palabra y nos ha dado la oración. Y yo vengo a la oración y vengo a la palabra de Dios para situarme en ese lugar en el cual yo quiero y puedo ser tratado por el Señor. Necesitamos, hermanos, tener un deseo en nuestro corazón, un mayor deseo de la presencia de Dios. Estoy terminando, hermanos. Tozer, en el libro Fe Auténtica, él dice: los creyentes necesitamos sentir el deseo de la gloria de Dios. Necesitamos sentir el deseo de experimentar su presencia en una adoración reverente. Queremos más de Dios. Necesitamos más del Señor, más de su trato en nuestra vida. Y debemos ser, hermanos, muchas cosas, pero tenemos que ser buscadores de Dios. Gente que no se conforma, que quieren más, que desean ser transformados y anhelan aguas más limpias, más de la gloria de Dios. Y para ello, limpian su vida, restauran su altar y descubren cada día lo que Dios quiere hablarle a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No hay nadie como tú. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te doy gracias, Señor, por esta congregación. Señor, yo no conozco a la mayoría de ellos, Señor, pero tú sí los conoces. Tú nos conoces a todos. Tú sabes en qué lugar estamos, en qué situación estamos. Señor, quita toda apatía de nuestra vida, Señor. Pon en nosotros un ferviente anhelo y deseo por tu persona. Abre nuestros ojos para que podamos descubrir cuán necesitados estamos de ti, Señor. Y ayúdanos, Señor. Señor, líbranos de pecados ocultos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra vida y a arrojar, Señor, a limpiar todo aquello que no te agrada, todo aquello que ocupa el lugar que solamente te corresponde a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de altar, hombres y mujeres de oración. Que nuestra prioridad siempre seas tú, Señor Dios. Señor, y háblanos, aliméntanos, fortalécenos cada día a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor. Haznos instrumentos más útiles, llénanos de tu Espíritu, Señor. Guíanos, muévenos tú, Señor. Y que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de